Hubo un tiempo en que las noches no eran tan seguras ni luminosas como hoy. En las ciudades de antaño, cuando la electricidad no iluminaba las calles y el silencio reinaba en la oscuridad, había un personaje clave que cuidaba del orden y la seguridad: el sereno. En este vídeo te contaré la fascinante historia de este oficio que fue vital para la vida urbana, hasta que desapareció con la llegada de la modernidad. El oficio del sereno tiene sus raíces en la Europa del siglo XVI. Surgió en España, aunque otros países de Europa también tenían figuras similares, como los vigilantes nocturnos de Inglaterra o los rondadores de Alemania. Pero el sereno español fue único por su cercanía con los vecinos y su mezcla de funciones, que iban mucho más allá de la vigilancia. En aquella época, las ciudades empezaron a crecer rápidamente, y las autoridades se enfrentaban a un problema: las noches eran peligrosas. Robos, incendios, riñas en tabernas y otros desórdenes eran habituales. Las pocas personas que se atrevían a salir de noche lo hacían con mucho cuidado, ya que las calles eran auténticas trampas de oscuridad y peligro. Los primeros serenos eran hombres sencillos, contratados por los ayuntamientos o por la nobleza local para cuidar las calles por las noches. No tenían uniformes ni mucha organización, pero llevaban lo esencial: una linterna de aceite para iluminar su camino, un bastón o pica para defenderse, y una voz potente para alertar de cualquier problema. En muchos casos, los serenos también llevaban campanas o silbatos para anunciar su presencia y ahuyentar a posibles ladrones. A medida que avanzaban los siglos, el oficio del sereno evolucionó y se profesionalizó. Durante el siglo XVIII, con el auge de las ciudades modernas, su labor se volvió indispensable. Ya no solo vigilaban, sino que tenían tareas muy específicas. Una de las más importantes era encender y apagar las farolas de gas, que comenzaron a instalarse en las principales ciudades de Europa. Estas farolas eran un gran avance tecnológico, pero requerían un mantenimiento constante. Los serenos debían recorrer las calles al anochecer y al amanecer, encendiendo y apagando las lámparas manualmente. Este ritual era tan preciso que, con el tiempo, los vecinos empezaron a depender de los serenos como si fueran relojes humanos. Pero el sereno no era solo un vigilante ni un farolero. También era el aliado de los vecinos. ¿Olvidaste las llaves de casa? No había problema. El sereno llevaba un manojo de llaves maestras para abrir las puertas de las viviendas y garantizar que todos pudieran entrar sin problemas. ¿Sufriste un accidente o viste un incendio? El sereno corría a avisar a los bomberos, al médico o incluso al sacerdote. También anunciaban la hora y el estado del tiempo. Seguramente has oído la famosa frase: las 12 y sereno. Esta expresión, que aún se recuerda en la cultura popular, era algo más que un aviso de la hora. Era una forma de decir que todo estaba en calma, que las calles estaban seguras y que los vecinos podían dormir tranquilos. Con el tiempo, el sereno se convirtió en una figura respetada y querida en las comunidades. En muchos casos, eran como un confidente para los vecinos. Los serenos conocían las rutinas de las familias, sabían quién tenía algún problema y eran los primeros en enterarse de los chismes locales. Incluso se decía que algunos serenos tenían más información que los propios alcaldes, pues pasaban la noche observando y escuchando todo lo que ocurría en las calles. Sin embargo, todo cambió con los avances tecnológicos. A finales del siglo XIX, la llegada de la electricidad marcó el principio del fin para este oficio. Las farolas eléctricas, que podían encenderse automáticamente, eliminaron la necesidad de los faroleros. Y, poco a poco, las ciudades empezaron a contar con cuerpos de policía que asumieron las tareas de vigilancia nocturna. Además, las cerraduras modernas y los porteros en los edificios hicieron innecesario el servicio de abrir puertas. En el siglo XX, las ciudades comenzaron a crecer a un ritmo vertiginoso, y el sereno, una figura asociada a las comunidades pequeñas y tranquilas, ya no tenía cabida en las nuevas metrópolis. En España, el oficio del sereno se mantuvo activo hasta mediados del siglo XX, especialmente en barrios más tradicionales. Pero, con la llegada de los años 70, el oficio fue desapareciendo por completo.
En algunas ciudades, como Madrid y Barcelona, se intentó modernizar la figura del sereno, pero los intentos no tuvieron éxito. A pesar de todo, su legado no se ha olvidado. Hoy, en muchas ciudades españolas y latinoamericanas, se recuerda con cariño a los serenos. En algunos lugares, como Oviedo o Gijón, todavía se organizan homenajes y recreaciones históricas para rendir tributo a esta figura. Incluso hay estatuas y placas dedicadas a los serenos, como un recordatorio de la importancia que tuvieron en una época muy distinta a la nuestra. El sereno fue mucho más que un vigilante nocturno. Fue un símbolo de seguridad, confianza y cercanía. En un mundo sin teléfonos, cámaras de seguridad ni iluminación eléctrica, los serenos eran los guardianes de las noches, los protectores de los sueños de la gente. Y aunque su oficio desapareció, su memoria sigue viva en nuestras calles, en nuestras historias y en nuestra cultura. Hoy, al caminar por las tranquilas calles de una ciudad moderna, quizás te preguntes cómo era el mundo cuando el sereno recorría esas mismas calles, cuidando de todos en la oscuridad. Si te gustó esta historia y quieres conocer más sobre los oficios y tradiciones que marcaron nuestras ciudades, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Cuéntame en los comentarios, ¿conocías el oficio del sereno? ¿Te gustaría que volviera hoy en día? Nos vemos en el próximo vídeo.